Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero estés atenta, estés vigilante, estés con la suficiente energía para atender temas que son de vital importancia para la vida del país, porque, ¿sabés una cosa? El 27 de octubre, en un día solo, en un día, a los uruguayos los someten, porque esa es la expresión, ese es el verbo someter. Es decir, el verbo obligar bajo presión política encubierta a tomar una decisión que va a afectar la vida del país. Si es negativa la decisión, es decir, si votan por esta papeleta blanca que dice sí a la destrucción del Estado uruguayo como un Estado viable, sí a la destrucción de la estabilidad institucional del país, sí a la destrucción del sistema financiero del Uruguay, sí a la destrucción de la tradición más grande que Uruguay tiene y el verdadero tesoro o patrimonio, que es la robustez institucional, la seguridad jurídica o la certeza jurídica. Vas a tomar en un día la decisión que va a afectar el futuro del Uruguay por lo menos, por 30, 40 años. Por 30 o 40 años. Un día decide 30 o 40 años de un futuro respecto a un signo o al otro. Si no votás, si no pones esta papeleta, Uruguay continúa con la robustez institucional, continúa con la estabilidad jurídica, continúa con la robustez del sistema financiero, porque todos los que son propietarios a la fecha van a seguir siendo propietarios. Todos los que tienen cajas de ahorro en propiedad, que es por el sistema individual de la capitalización de los ahorros, iniciado en un régimen de la seguridad social en un día 3 de septiembre del año 1995, todo ese universo de 1.600.000 uruguayos, más tres empresas privadas y una público estatal, van a seguir siendo propietarios de esas infraestructuras, de esos negocios, del enriquecimiento que legítimamente han desarrollado a través de la actividad profesional de la colocación de esos dineros en los fondos de inversión. Los fondos de inversión van a seguir existiendo, no se van a ir del Uruguay si no pones la papeleta blanca que dice sí a la destrucción del Uruguay. Yo te voy a parafrasear la espantosa publicidad de un integrante del Grupo Magnolio que dice, ¿vos me conocés? Bueno, yo te voy a decir, ¿vos la conocés a esta papeleta? ¿Vos la conocés? ¿La leíste? ¿La estudiaste? ¿Te asesoraste por gente que sabe de este tema? ¿Escuchás a los que saben? Porque claro, hay un mundo de jóvenes que lamentablemente, por las características de la edad, por los intereses que esas edades desarrollan, porque están en otro mundo naturalmente propio de la joven adolescencia, de la juventud primera, que no les interesa. Por eso las consultoras dicen un 30% de los consultados respecto a la adhesión o no a la propuesta plebiscitaria del PIT-CNT no saben, no tienen idea de qué se trata, no saben qué es. Bueno, acá hay un gran problema. Hay un gran problema que lo tendrían incluso que resolver las consultoras y que pregunten bien. Yo pondría acá un sketch de Capusotto, no sé, aquellos que son más veteranos se acordarán de Capusotto cuando parodiaba aquello de la Academia de Lenguas en la época de las dictaduras, acá también ocurrió, hablemos bien nuestro idioma. Bueno, él planteaba hablemos bien, ¿no? Como si fuera un dictador, pero claro, que tomaba ejemplos de tipos drogos, el pseudoartista, que farfullea, que dice disparate, que está hablando bajo los efectos alucinatorios de la marihuana o de la pasta base, y dice cualquier cosa. Entonces el tipo lo miraba mirando la cámara con la cara de furia. ¿Por qué? Porque estaba sometido precisamente a escuchar a un idiota hablando. Entonces iba, ¡boom!, le pegaba con todo y parece que ese golpe le acomodaba un poco las ideas, la cabeza y venían bajo ese rigor con más cordura
y explicaban en palabras sencillas cómo compusieron ese disco o por qué hizo esa pintura. Entonces el tipo resuelve el sketch diciendo, ¿viste que no es tan difícil hablar bien? ¿Viste? ¿Sabes qué? Ahora como hiciste esto bien, mira, te invito a comer una pizza con fainá acá, a caballo, acá a la vuelta, en el bar del Gallego, y tomamos o un fernet, lo que vos quieras, o una cerveza fría. Vieja escuela, el premio de la normalidad, el premio normal a la normalidad, la vida común y corriente, la vida sensata, comerse una pizza a caballo, de pronto con una pimienta blanca, te tomas una cerveza, hablas con un amigo, cosas coherentes. No los delirios y me autopercibo porque yo creo que esto tiene un metalenguaje que induce. No, no. Habla bien. Bueno, yo le diría lo mismo a las consultoras. Preguntá bien. ¿Por qué no preguntás bien? Por ejemplo, me entero que ese universo que no se sabe si es del 19%, si es del 30% de indecisos, lo cual va indicando resultados que no son tales, porque en las últimas encuestas te dicen Factum, equipos consultores, cifra, que ahora resulta que el 51% de aprobación o de adhesión al plebiscito del PIS-CNT fue descendiendo de un 42% ahora a un 31%, a un 31%. Pero ese 31% es de la gente que está convencida que va a votar a favor. Y hay un 39% ya de gente que está convencida que no va a votar este plebiscito. ¿Ah? Pero resulta que hay un margen muy amplio de los que no saben, no tienen idea, sinceramente no tienen idea. Imagínate, un botija de 19 años, 18, 20, 25, 30. La adolescencia se estiró tanto hoy. Mi viejo a los 24 años ya estaba haciendo una casa, era casado, yo ya era su primer hijo. ¿Ah? Mis viejos con 24 o 26 años ya construían una casa, tenían auto, tenían un pequeño depósito bancario, y era un trabajador, era un laburante de una empresa. Y así era el común denominador de esa sociedad uruguaya de una clase media baja, proveniente de la clase trabajadora, de la cual provenían mis abuelos. Entonces, evidentemente, uno sabe de la trayectoria familiar y cómo se desarrolló un país de oportunidades y de movilidad social porque la estabilidad jurídica era algo incuestionable, era el tesoro incuestionable que Uruguay tenía y que cuidaba con absoluto celo, con mucho rigor. Pero eso se fue desmantelando, se fue desconfigurando. Ya hemos tratado distintos temas respecto a la desconfiguración brutal que se hizo de la seguridad jurídica, por ejemplo, en el ámbito judicial penal, tema que lo pueden revisar en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos, te suscribís, es gratis, tocas la campanita, vas a ver ahí, bueno, una tarea de 5 años que realizamos a través de Libertas Uruguay, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con esa vocación, con esta vocación de analizar, de investigar, de proponerte razonar un país racional, un Estado de Derecho técnico, eminentemente técnico y equitativo, que no sea un Estado ideológico, sino que sea eso, un instrumento tecnológico que provenga de los conocimientos científicos de las ciencias jurídicas, del derecho, de la teoría de Estado, de las teorías económicas viables, aplicar las teorías económicas comprobadas, empíricamente ya radicadas en la realidad, como teorías económicas científicas, y no seguir con esta matraca bullanguera de la emocionalidad comunista, que lo único que sabe hacer es llenarte de odio, de resentimiento, para con un sistema que lo que pretende es que te desarrolles, que estudies, que investigues, que tengas un buen empleo y que hagas tu proyecto de vida personal, individual e inclusive formar una familia. Ahora, si pones esta papeleta del sí, este proyecto del sí te dice todo lo contrario. Te dice que la estabilidad jurídica del Uruguay, ese tesoro que tenemos, el único capital que tenemos en verdad, porque acá no tenemos litio, zinc, oro, plata, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos una gran población, no tenemos 30, 40 millones de habitantes, no tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados, tenemos muchas riquezas naturales, por cierto, tenemos un clima muy benigno, tenemos sí un gran puerto y podemos tener más puertos porque tenemos una riqueza costera impresionante, tenemos una potencialidad en lo turístico que es también impresionante. Tenemos una potencialidad por recursos humanos en materia, por ejemplo, de hub tecnológico,
el emprendimiento de Google que quedó parado para instalar acá precisamente un centro politécnico ya universitario de investigación, de desarrollo de carreras de posgrado. Necesitamos desarrollar carreras de posgrado en las ciencias, en las tecnologías. Tenemos que tener cientistas sociales de alto nivel académico, eminentemente técnicos, científicos. Me refiero a juristas, economistas, sociólogos, politólogos, escribanos, contadores, historiadores, pero realmente de cuño científico y no ideológico. Porque esta ideología matraquera, que lo único que sabe hacer es dar odio y odio y odio y dividir la sociedad, porque te fabrica la idea de un enemigo al que tenés que vencer y no tenés que vencer a nadie. Tenés que vencer tus ignorancias, tenés que superarte a vos mismo, tenés que desarrollar méritos personales porque vas a estar conforme contigo mismo, te vas a sentir en plenitud contigo mismo. Vas a estar en paz contigo mismo a medida de que desarrollas un trabajo honrado, un trabajo honorable, que desarrollas disciplina de trabajo, pero todo eso te lo permite un país que sea viable. Y un país que es viable o que sea viable es un país que tenga lo que Uruguay hasta ahora tiene, como el gran patrimonio reconocible internacionalmente, y por eso lo ha hecho siempre un país apetecible para la inversión hasta cierto límite, y puede seguir creciendo en la inversión, incluso financiera, en la compra de bonos de deuda pública del Estado uruguayo, porque es un Estado confiable, le pueden comprar esos bonos de deuda, pueden hacerse acreedores también, pero invirtiendo en el Uruguay, se puede importar, pueden instalarse nuevas empresas, porque Uruguay tiene estabilidad jurídica en lo financiero, en lo económico y en algo fundamental, en relación al derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un enunciado de principio jurídico constitucional que está constituido en ese elenco de 6 derechos fundamentales enunciados por el artículo 7, amén de enunciar además el derecho a ser protegidos, el derecho de protección o el derecho de protectividad de 6 derechos que son universales, indivisibles, inviolables: el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad jurídica, claro, claro, Maxi, la seguridad jurídica, claro, la seguridad jurídica, por supuesto, la estabilidad institucional, jurídico-institucional, el trabajo que va de la mano con esto que estamos hablando, un país que te proteja en la libertad, en la dignidad de tu vida, en la seguridad jurídica, en la seguridad social, que te brinde precisamente todas las condiciones para que tu vida se desarrolle y esté protegida: el derecho a la vida inviolable y el derecho a la propiedad. Sin todo eso no funciona ninguno de los otros. Si sacás un derecho, no funciona el otro. En ese enunciado del artículo 7 de la Constitución se cumpliría a la perfección una figura retórica, o si vos querés, una figura semántica, discursiva, que se utiliza mucho en las artes literarias, en la narrativa, en la prosa poética, en la poesía, en los pasajes poéticos de un narrador, inclusive de un narrador ensayista, de un filósofo, es decir, licencias poéticas que son imágenes, imágenes literarias, imágenes semánticas. Se le llama tropos a eso, es decir, imágenes literarias que te transponen a una realidad. Y hay una figura que es de un efecto hermosísimo que los griegos conocían como sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Te maté con esa, Maxi. Y bueno, pero ahora ya te vas a dar cuenta. Sinécdoque es aquellos que expresamos un todo mencionando la parte. ¿Tá? Expresamos un todo mencionando la parte. Una vez, una hermosa mujer, cuando yo era muy joven, me decía: qué linda nariz que tenés. Yo me lo agarré para mal, me calenté. Y ella con mucha cancha me dijo: me decían que eras el intelectual de la facultad, que sabés, pero ya veo que no sabés nada, porque no sabés lo que es una sinécdoque. Y ahí me mató. Claro, me quiso decir que yo le gustaba. Tengo suerte, ¿no? Porque la verdad, que Dios es grande, ¿no? Sí, ahí sí que yo estaba obligado a creer en Dios.
pero me estaba dando el todo por la parte. Vos definís un todo definiendo una parte, y acá es lo mismo. Acá, si yo defino al derecho de propiedad como un derecho inviolable, indivisible, defino a todos los derechos que son inviolables, indivisibles, como derechos fundamentales para nuestro Estado. La libertad, el honor, la vida así honrada, honorable, el trabajo, la seguridad. La vida, el honor, la libertad, la seguridad y el trabajo. Si yo te digo que el trabajo es un derecho inviolable, universal, te estoy diciendo que la vida, el honor, la libertad, la seguridad y la propiedad son inviolables. Yo te puedo mencionar el todo por la parte. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si vos sacás una de esas partes, sacás el todo. Si vos eliminás el derecho de propiedad por constitución, es decir, estás agrediendo a la Constitución en su propio enunciado de los derechos que son inviolables, subjetivos, incuestionables, inalienables, indivisibles, universales y fundamento de nuestro Estado, razón de ser del Estado uruguayo, de ahí que muchos doctrinos, entre ellos creo que el que acuñó la expresión derechos fundamentales fue Justino Jiménez de Aréchaga, porque son derechos fundamentales en tanto fundamentan nuestra nación como una nación republicana democrática ajustada a los principios de un Estado de Derecho. Todo eso quiere tirar abajo esta papeleta del sí, porque ¿qué te plantea este sí? Te plantea eliminar la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas, eliminar la propiedad privada de las empresas que trabajan legítimamente en el Uruguay, ajustadas al derecho de propiedad y ajustadas, por lo tanto, al artículo 7, 32 y 36, pero además elimina la propiedad con efecto retroactivo por vía constitucional, cuando nuestro orden jurídico claramente lo establece en el artículo 329 de la Constitución, en los principios generales del Código Civil, en los principios generales del Código de Comercio, está en los principios generales del derecho. Y te repito, norma vigente constitucional, artículo 329, la ley no puede tener efecto retroactivo en líneas generales como norma general. Debe supervivir la ley derogada amparando todas las situaciones jurídicas de aquellos que fueron cobijados por esa ley. En este caso, las leyes de la seguridad social, desde el año 1995 a la fecha. Entonces, todos los que desarrollaron derecho de propiedad a través del sistema individual, del pilar individual de la capitalización de ahorros, lo que están haciendo es generar un derecho de propiedad con una caja de ahorro personal, con una capitalización de ese dinero que es personal, es incorporación a su patrimonio, para que le quede un patrimonio personal a la fecha de su retiro laboral y a su vez ya esa caja de ahorro en el trámite o en el récord de la capitalización de ahorros, si esa persona lamentablemente falleciera, se integra al patrimonio hereditario porque es materia heredable. Todo eso este plebiscito te dice que lo va a eliminar hacia el pasado. Va a ser borrón y cuenta nueva. El Estado uruguayo te va a decir, mira, ahora te borro todos estos derechos. ¿Tenías todos estos derechos de propiedad? Bueno, a mí no me interesa. Hace 28 años que estás haciendo ese esfuerzo y generaste un derecho de propiedad, tenés un derecho ya adquirido, está incorporado a la esfera de los derechos subjetivos. Vos como sujeto, el Estado te dice que ese derecho es inamovible, es inviolable. Vos ya desarrollaste ese derecho de propiedad y te imaginás que después el Estado te diga a través de nuestra Carta Madre, de nuestra ley suprema, que te diga, mira, ¿sabes qué? Ahora no te reconozco más ese derecho, pero no te lo reconozco desde que comenzó. Para mí, como que no existió ese derecho, te lo saco. No existe más tu derecho de propiedad. Te quito todo el derecho de propiedad. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Y la fuga de capitales se van a tener que ir. Además, les dice este plebiscito que se tienen que ir. Les da 24 meses de tiempo para que se vayan, les roban el dinero, lo confiscan, lo llevan al BPS, a un fideicomiso, roban todo eso. Además, les dicen que con efecto retroactivo le quitan el derecho de propiedad a las empresas privadas, a todas las que están generadas por los fondos de inversión, a las tres AFAPs además. Hay 6.000 puestos directos de trabajo que se terminan, también les quitan esos derechos adquiridos y ese, digamos,
trabajo ya como un derecho adquirido laboral, también lo eliminan con efecto retroactivo, pero fundamentalmente eliminan el derecho de propiedad agrediendo, resquebrajando, violando el principio universal constitucional del derecho inviolable de propiedad. Por lo tanto, ¿qué otro efecto ocurre? Uruguay pierde rango inversor. Pierde rango inversor porque dice, bueno, cambió la pisada. Uruguay cambió la pisada. Uruguay dejó de ser ese país de toda la vida, con estabilidad jurídica, es el gran tesoro que tiene, por eso invertíamos ahí, colocábamos dinero, le comprábamos bonos de deuda pública, pensábamos en desarrollar alguna inversión. Es un país estratégico en la zona. Ahora que Argentina emprendió un camino de liberación también del modelo económico, que está recomponiendo la institucionalidad republicana de acuerdo a su propia constitución, también republicana, democrática y liberal, está recomponiendo su Estado de Derecho, lo mismo Paraguay. Uruguay puede ser perfectamente un hub porque está en una zona geográfica estratégica de entrada de embarcaciones, con una riqueza marítima espectacular, con una riqueza incluso portuaria que al puerto de Montevideo, pero podrían haber más puertos, ¿eh? Pero el puerto de Montevideo, podríamos tener puertos en Maldonado de excelente calidad, puertos en Rocha de excelente calidad, además del de Montevideo, algún otro puerto de excelente calidad en la zona de Colonia. Es decir, zonas portuarias que no solo sean puertos estratégicos, sino que se convierta Uruguay en un hub portuario, con industria portuaria, astillero, inversiones, más empresas, más embarcaciones, de entrada y salida estratégica de grandes embarcaciones de productos que se comercian hacia América Latina y desde América Latina hacia el mundo, hacia Europa, hacia África, hacia Oceanía, Asia. Pero Uruguay perdería toda esa posibilidad si sale este plebiscito. Se cae el Uruguay, barranca abajo, como la obra de Florencio Sánchez, porque pierde la seguridad jurídica, dado que por constitución el Estado uruguayo nos diría, no reconozco más esos derechos y no te reconozco esos derechos hacia todo tu pasado. Esos derechos de propiedad no existieron para mí. Y además elimino esa actividad privada para siempre, por constitución. Elimino la actividad financiera privada que pueda dedicarse profesionalmente, de modo lícito, como dice el artículo 36, a la colocación de inversiones, a la integración de capital a fondos de inversión, a asesoramiento de las personas que se integran por el pilar individual de capitalización de ahorros para convertirse en propietarios y van colocando su dinero para que tengan la mayor rentabilidad posible, esas empresas que son llamadoras de otras empresas, las empresas que invierten a través de las AFAPs bajo el modelo clásico de la obra pública, como lo hizo ahora este gobierno, dado que las AFAP traccionan a las empresas que invierten en construcción, que desarrollan la tecnología profesionalmente, el trabajo de construcción, las empresas que pueden inclusive desarrollar con costos en pesos, porque las AFAPs desarrollan los costos, los beneficios e incluso el pago de intereses en moneda nacional. Esa moneda nacional circula en el Uruguay, se hace más fuerte y se va equiparando siempre al dólar. El dólar a su vez se invierte porque todas esas ganancias se invierten en dólares. El Banco Central tiene más depósitos en dólares, por lo tanto, el Banco Central, como está hoy, tiene más de 2 veces y media las reservas del Uruguay, son más de 2 veces y media el Producto Bruto Interno del Uruguay, superando inclusive el estándar de reservas que tiene que tener un país. Ahora, si vos votás el sí, esta papeleta blanca, todo ese Uruguay se cae, se van las empresas, porque atacaron al sistema financiero, la actividad privada financiera, paralizaron toda esa actividad. Esos 24.000 millones de dólares implican una actividad empresarial, comercial y de inversión permanente que está haciendo circular ese dinero y lo está reproduciendo. Hoy son 24.000 millones, dentro de un año o dos quizás sean 28, 30.000 millones de dólares. En el BPS se estanca, se lo queman, lo van a gastar, porque el BPS no produce, el BPS no invierte dinero, no se dedica a eso. Pasa la gorra, recoge dinero de varias vías para después hacer la repartija comunista de esa matraquera campaña comunista que lo que pretende es destruir el país. Por eso te digo, ¿vos la conocés a esta papeleta blanca? No la pongas dentro del sobre. No pongas esto. Vos que sos joven, vos que no te interesa nada de esto, que no te importa,
¿Sabés por qué? Te digo, porque están haciendo la trampa, los pizzenetistas FA, de ensobrar esta papeleta blanca dentro de las papeletas de los candidatos. Es decir, de las papeletas de lo que son los partidos políticos, las papeletas de los lemas que vas a votar como autoridades nacionales en primera vuelta, te van a meter esta dentro, ensobrada dentro de ese sobrecito de la papeleta. Y si lo llevas todo dobladito, como hacemos los uruguayos, y en una bolsita de plástico para cuidar el voto y meterlo rápidamente, bueno, yo le diría a las consultoras, pregunta bien, un golpe así, ¡pum! Pregunta bien, porque ese 30% que no saben, les van a meter esta papeleta blanca adentro. Y como a ellos no les importa, y sobre todo lo que votan al frente, lo que van a simplemente, no a pensar, sino automáticamente a decidir es, si el frente lo dice, estará bien, yo voto al frente, todo lo que el frente me diga, yo lo voto, ¿viste? Si el frente me dice que esta papeleta, por algo me la pusieron acá adentro, bueno, yo voto todo así como vino el sobre. Porque eso están haciendo casa por casa, entregando todo ensobrado con esta papeleta adentro, señores. Entonces tienen que salir a consultar a todas esas juventudes, a ese 30% que dicen ustedes que no sabe lo que va a hacer, si saben de qué se trata, si conocen esta papeleta blanca y si están dispuestos a votar todo el sobre que le dieron ya prearmado o no. ¿Van a votar así como le dieron prearmado el sobre o no? Bueno, todo eso hay que preguntar. Pregunten bien. Si no nos hagamos el chanchorrengo, si ya sabemos los uruguayos cómo nos comportamos, nos conocemos todos, ¿no? Como dice el viejo dicho, entre fantasmas nos pisamos la sábana. Si sabemos que todos los que tenemos el voto decidido, vamos con el sobrecito adentro del saco, del bolsillo, de la campera, o que sea, todo cuidadito dentro de una bolsita de nylon, está bien dobladito para que no sea un voto anulado, que no esté roto. Y si le metieron la papeleta adentro, ¿vos te crees que estos jóvenes que no les importa nada, no les interesa, tampoco les va a interesar ver de qué se trata? Si el Frente Amplio lo puso, por algo será. Y ahí está la trampa, ¿viste? Entonces estamos hasta la fecha no sabiendo nada. 31%. Del 53 bajaron al 31%. Los que dicen que aprobarían este proyecto, que lo votarían. 39 que no. Pero es un chiste. Preguntá bien, porque es un chiste, porque después me decís que el 30% no sabe. Entonces acá no hay 31%, no hay 39%, no hay nada, porque ese 30% va a ir para todos lados. Pero si van a hacer eso, también pregunten bien de ese 30% qué partidos van a votar. También eso. Porque si van a votar los partidos históricos tradicionales que integran la coalición de gobierno, no les van a poner la papeleta blanca. Entonces también, pregunten bien, pregunten cuántos van a votar de ese 30% que no saben a los partidos históricos tradicionales de la coalición de gobierno y cuántos van a votar al Frente Amplio. Porque ahí ya sacamos la cuenta. Todos los que no saben, no les interesa, todos estos jóvenes eternos adolescentes, bueno, van a votar lo que les den ya con el ensobrado. Entonces también tenemos que sacar la cuenta de eso, porque no hay una campaña fuerte. El gobierno no hizo ninguna campaña, el presidente se lavó las manos. Es desalentador lo que dijo ayer, que él no va a seguir porque esto va a estar aturdiendo a la gente, va a haber mucha campaña. Bueno, tendría que haber hecho otras cosas que ya dije y no las hizo, pero no hay una campaña fuerte. Es de tibia a fría la campaña de la coalición de gobierno. Han salido a hablar, están hablando más los directores, empresarios, economistas de las propias AFAPs, de distintos bancos como el Banco Itaú, porque te agrego esto, no solo Uruguay le alcanza con que no se apruebe este plebiscito para que siga siendo un país viable, sino que además el plebiscito tiene que tener baja adhesión, tiene que estar por debajo del 40%. Tendría que darse un número entre el 31 o 32, a lo sumo el 35 o 36%, para generar, para que se mantenga eso que estamos perdiendo, que es la confianza, que es la seguridad jurídico, institucional, financiera, económica, respecto al derecho de propiedad privada y a las lícitas actividades comerciales, empresariales, profesionales, todo lo que hace a la natural vida económica de un país desde el sector privado y también desde el sector público. ¿Qué legitimidad tiene el PCNT para hacer esto? Ninguna. ¿Qué legitimidad tiene el cuerpo electoral para decidir en materia de seguridad social? Ninguna. Sin embargo, dejaron que esto prospere y por eso hoy estamos ante la enorme zozobra de que Uruguay en un día bajo la matraquera militancia del odio comunista, decida un futuro que nos puede
desbarrancar y destruir por 30, 40 años. Vaya paradoja, ¿verdad? Por eso le digo a las consultoras, preguntá bien, así sabemos cómo viene la mano. Vamos a una pausa y continuamos.